Soy Carlos González. Muchas gracias por la invitación para participar en las cápsulas. Yo doy clases aquí en el plantel del Valle de la UACM y básicamente mi trabajo en filosofía tiene que ver con la historia y la filosofía de la ciencia y la tecnología. Por lo mismo me gustaría hablarles algo muy rápidamente de la relación entre filosofía y ciencia. Creo que es bastante conocido que la ciencia de alguna manera desciende de la filosofía. Hasta hace unos siglos muy recientes, de hecho, la gente que hacía ciencia, como Newton, por ejemplo, no se le habría llamado científico, se le habría llamado filósofo, incluso filósofo natural. Entonces, digamos, más o menos tenemos esta idea de que de alguna manera las ciencias provienen de la filosofía, ¿no? Varios de los temas que ahora las ciencias tratan, pues son temas que se empezaron a discutir en el ámbito de la filosofía, cuestiones relativas a, por ejemplo, de qué está hecho el universo, de qué está hecho todo lo que existe, en fin, este tipo de situaciones, pues hemos escuchado de los atomistas de hace más de 2500 años, situaciones así, o Aristóteles, por ejemplo, que hizo una serie de investigaciones junto con toda su escuela de filosofía del liceo, que abarcaban la biología, abarcaban la física, abarcaban la astronomía, en fin, muchas áreas distintas. Y bueno, entonces por ese lado la ciencia tiene esa relación con la filosofía, es descendiente de la filosofía. También de manera ideal quizá podríamos decir que la ciencia hereda la curiosidad y la capacidad crítica de la filosofía, es decir, heredaría o idealmente debería heredar que hemos sabido de estos filósofos, por ejemplo, antiguos, nuestro interés por indagar en todo tipo de cosas, por buscar respuestas alternativas, no casarse quizás con una sola perspectiva, sino siempre contemplar nuevas posibilidades y a partir de esas nuevas posibilidades ir desarrollando incluso más ideas. Ahora, digo que idealmente porque la otra parte más reciente e interesante de la relación entre ciencia y filosofía es justamente esto que ahora llamamos más bien filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia puede hacer muchas cosas muy distintas, o sea, es ver a la ciencia desde la filosofía, pero obviamente se la puede ver desde sus aspectos epistémicos, se la puede ver desde sus aspectos éticos, se le puede ver desde sus aspectos políticos, en fin, ¿no? Entonces la filosofía ya de manera disciplinar, más o menos ya reconocida en varias áreas de universidades y demás, tiene quizás un siglo, una cosa por el estilo, donde existe como disciplina la filosofía de la ciencia y pues trata de estudiar a la ciencia desde las distintas áreas filosóficas. De esta manera, pues por ejemplo decía que idealmente en nuestro imaginario pues la ciencia ha heredado estas partes, pero las cosas que nos preguntamos ahora en la filosofía de la ciencia es si de verdad sigue funcionando así o si de verdad está funcionando así. Por ejemplo, ahora la ciencia se hace normalmente en dos tipos de lugares que son los que reciben la mayor parte del financiamiento. En laboratorios de investigación vinculados a corporaciones, como a la industria farmacéutica o cosas por el estilo, y también en algunos laboratorios financiados por algún estado que tiene muchos recursos, como el gobierno de los Estados Unidos. En estos laboratorios se han desarrollado cosas que son preocupantes, por ejemplo, la bomba atómica. Ese tipo de investigación científica que está orientada, por ejemplo, a atender los intereses de un gobierno poderoso, como este gobierno estadounidense,
pues puede ser que ya no sea tan crítica y tan autónoma para buscar alternativas, sino que tenga que responder a los intereses de quien los está financiando. Y algo similar parece que ha sucedido y sucede en el otro ámbito que a menudo le llamamos tecnocientífico, de la investigación científica para la industria. Ahí hay críticas, por ejemplo, muy interesantes respecto de si este interés por vender algo, por obtener ganancias financieras, no está incluso quitando posibilidades de investigación, excluyendo algunas opciones. Por ejemplo, la industria farmacéutica, hay unas críticas que me parece importante tomar en cuenta, de que a muchas enfermedades les conviene más a la industria hacerlas crónicas, convertirlas en enfermedades crónicas, en vez de curarlas. Si curaran la diabetes, pues ya no les compran mucha medicina, nada más la suficiente para curarse. Si la vuelven crónica, pues tienen personas que van a estar comprándoles algún medicamento para no morirse, pero mantenerse vivos durante varias décadas. Entonces, hay este tipo de situaciones desde una perspectiva ética o incluso desde una perspectiva política. Creo yo que esto ilustra un poco la interesante relación entre la filosofía y la ciencia, y por qué aquí también en la universidad la cultivamos.